Muchísimas gracias a los que habéis asistido presencialmente y muchísimas gracias a todos los que estáis conectados a través de Zoom. Gracias a Global 4, a los técnicos Adrián y Miguel que nos están ayudando con este soporte técnico para que podáis seguir la sesión online y también para después poderla compartir en YouTube. Bueno, deciros que esta sesión se enmarca dentro del programa de salud laboral, promoción de la empresa saludable y de la integración de la dimensión de género en la gestión de la seguridad y salud laboral que hemos iniciado este año en CAEP con el apoyo del Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral. Nosotros llevamos ya bastante tiempo trabajando con un compromiso muy fuerte en lo que es la promoción de la empresa saludable, porque estamos convencidos de que aquellas empresas que apuestan por cuidar a sus personas en una dimensión global, tratando de fomentar su bienestar físico, psíquico, emocional, mental, pues al final se convierten en organizaciones mucho más competitivas y mucho más sostenibles. Y si estamos trabajando en ese modelo de empresa saludable, no podemos dejar de lado uno de los objetivos de desarrollo sostenible, que es precisamente el de la igualdad de género. Y queremos avanzar y promover el avance de las empresas en todo lo que tiene que ver con la integración de la perspectiva de género y en este caso en lo que tiene que ver con la dimensión de género en salud laboral. Por eso hemos iniciado este programa que estará compuesto por un conjunto de píldoras y de formatos de coloquio como el de hoy. Este es el segundo, ya empezamos a principios de marzo con un webinar dedicado a cómo integrar la dimensión de género en la evaluación ergonómica y en la evaluación psicosocial. Y hoy damos otro pasito más para hablar de una visión más global, ¿no? Del marco regulatorio y de los beneficios que aporta la integración de la perspectiva de género, sin olvidar y sin analizar las dificultades o los obstáculos que nos podemos encontrar por el camino y de qué manera podemos ir superándolos. Bueno, hoy contamos con un equipo de 5 expertos en el tema. En primer lugar va a tener la palabra la directora general de Trabajo y Salud Laboral, Virginia Abraham. Virginia está liderando el primer plan de acción en materia de igualdad y bueno, os hablará de él. Después también contamos con el apoyo y la colaboración de Rubén Castro, que es el director del Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral. Y nos acompañan también Aitana Garí. Aitana, buenos días, que es técnico, bueno, es experta en equidad de género, en psicosociología y por parte del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y nos acompañan también Margarita Artal, que es consultora experta en equidad de género de Full Audit, y el doctor Lucas Riquelme, que es médico del trabajo, director del Servicio de Prevención Mancomunado de Iberostar. Y a todo este panel de ponentes los va a moderar y a conducir un poco el coloquio nuestro colaborador Daniel Tapial, que es auditor jefe de Full Audit. Full Audit es una entidad auditora y consultora en materia de prevención, entre otras muchas áreas, que colabora con CAEP desde hace muchísimos años en desarrollo de proyectos de salud laboral y que también son un referente en todo lo que tiene que ver con igualdad de género. Así que por eso hemos contado con ellos. Y por mi parte, poco más. Daros las gracias a todos por vuestra colaboración en este encuentro, a todos los que nos estáis siguiendo online y aquí presencial por vuestro interés con este área que está emergiendo ahora de la igualdad y deciros que esperamos tener tiempo después para un pequeño coloquio que podáis preguntar, compartir inquietudes, experiencias, así que los que nos seguís a través de Zoom, desde el primer momento podéis utilizar el chat para trasladar vuestras dudas o preguntas o compartir cualquier opinión y así en el tiempo del coloquio yo se lo traslado a los ponentes. Nada más, le voy a dar la palabra a Virginia Abraham para daros también una bienvenida. Virginia. Pues en primer lugar agradecer la invitación y agradecer también la organización de estas jornadas que, como decía Mavia, es bajo el título de Perspectiva de Género y Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Establecer el marco regulatorio y los beneficios. Y la verdad es que pues estoy encantada de estar aquí y además
muy agradecida que por parte de, en este caso de CAE, pues se organicen este tipo de espacios y de encuentros que yo creo que en el momento que nos encontramos son más que necesarios. Sin duda, uno de los mayores retos a los que nos encontramos o nos enfrentamos como sociedad es precisamente conseguir esa igualdad real entre hombres y mujeres. De hecho, y ya estableciendo un poquito el marco, ¿no?, el jurídico de referencia, a nivel de legislación internacional, precisamente ya se parte de que la seguridad y la salud para las mujeres trabajadoras constituyen un derecho fundamental. Y ahí nos vamos casi al año 1979, ¿no?, a nivel internacional, donde se recoge de manera explícita que el derecho de las mujeres a tener unas buenas condiciones de seguridad y salud laboral en el puesto de trabajo, ¿no? Y fue a través de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, ¿no? Y precisamente fue en 1979, ¿no? Yo creo que es importante también tener en cuenta la dimensión temporal. Sí que es verdad que previamente ya había la Declaración Universal de Derechos Humanos que ya recogía, hacía referencia expresa a la protección precisamente de las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia. A nivel nacional, y en relación un poco a la cuestión que hoy tratamos, hay 3 artículos constitucionales que yo creo que van de la mano y es importante en el contexto en que hoy estamos, en estas jornadas, que es importante tener en cuenta, ¿no? Y precisamente nos llevan al título, ¿no?, de la ponencia que hoy pues van a debatir el grupo de ponentes que tenemos, ¿no? Y es precisamente el artículo 40.2, que precisamente es un mandato que obliga a los poderes públicos a establecer medidas y a velar por la seguridad e higiene en el trabajo, pero eso no se puede entender sin el artículo 15, que es un derecho fundamental a la vida de los ciudadanos y por ende de las personas trabajadoras, y eso no se puede entender tampoco ni tiene que ir de la mano con el artículo 14, que habla del principio de igualdad y no discriminación. A nivel normativo tenemos leyes importantes que yo creo que hay que tener en cuenta. Una es la Ley Orgánica de Igualdad, que es una ley pionera, al igual que lo fue la ley y lo es la ley en materia de igualdad que tenemos también para las Islas Baleares, y ambas leyes lo que hacen, y así de modo muy resumido, precisamente es desarrollar ese principio transversal del principio de la igualdad, es decir, impregnar todas aquellas actuaciones, tanto públicas también como en el sector privado, y que conlleven la visión o la incorporación de la perspectiva de género. Además, obviamente, de eliminar y establecer medidas para eliminar cualquier tipo de discriminación por razón de género. Yendo ya a la normativa más específica en materia de prevención de riesgos laborales, la Ley 31/95, sí que es cierto que no ha profundizado en la dimensión de género, pero también es cierto que la misma debe interpretarse precisamente incorporando la perspectiva de género derivada de la propia Ley de Igualdad. Con lo cual, al final, de alguna manera, hay que seguir profundizando. Es extensa la normativa que hay tanto en tema de igualdad y, por lo tanto, es una obligación tanto por parte de la Administración, también por parte de las empresas y por parte también de las personas trabajadoras, el seguir avanzando y el seguir incorporando mecanismos que vayan directos a cumplir con el mandato constitucional de conseguir una igualdad real entre hombres y mujeres, y también eso cuando hablamos de prevención de riesgos laborales. Al final, incorporar la visión de género es algo tan sencillo como incorporar la visión de la mujer, es decir, hacerla visible, ¿no? Y cuando hablamos o lo enfocamos en el ámbito de la prevención de riesgos laborales, al final es tener en cuenta, ¿no?, como se dice, adaptar el trabajo a la persona y tener en cuenta al final sus condiciones biológicas, pero también tener en cuenta su entorno sociolaboral. Y obviamente ahí hay diferencias por el hecho de ser hombre o por el hecho de ser mujer. Precisamente hay una desigualdad, y eso lo digo yo, está ahí, hay una desigualdad de género que existe en el mercado de trabajo. Y obviamente eso provoca que hombres y mujeres estén expuestos a riesgos diferentes y por lo tanto como consecuencia que desarrollen problemas de salud diferentes. Esto y más se verá hoy a lo largo de estas jornadas y simplemente, ya para acabar, comentar que, bueno, por parte de la Administración obviamente tenemos la obligación y el deber de realizar actuaciones encaminadas precisamente a que las empresas y personas trabajadoras incorporen esa visión de género y al igual que la propia Administración,
Y comentar, como decía Mavia, que por parte de la Dirección General de Trabajo, de la mano precisamente de las organizaciones empresariales y también de los sindicatos y con la participación tanto del IBAZAL como del Instituto de la Mujer, ya estamos trabajando en un plan para la igualdad precisamente en el marco de las relaciones laborales y salud laboral, que lo que hace precisamente es combatir o erradicar o reducir esa discriminación laboral por razón de género que está actualmente en el mercado de trabajo. Y obviamente no lo podemos hacer solo, sino que lo tenemos precisamente que hacer de la mano de las empresas y las personas trabajadoras representadas por sus sindicatos, porque al final son los conocedores de la realidad que tenemos actualmente y saben precisamente hacia dónde tenemos que ir para poder ser eficaces en las medidas que implantamos. Y por mi parte nada más y agradecer vuestra presencia. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días a todos presentes en la sala y participantes que estáis en Zoom. Lo primero que quería hacer es agradeceros, CAEP, por supuesto, como no, por contar con nosotros para poder compartir este espacio de conocimiento con todos estos maravillosos contertulios ponentes. No sé qué formato estamos, que es un formato un poquito más híbrido y evidentemente a todos vosotros que hacéis posible el que podamos estar hoy con vosotros. Mi papel es el más sencillo. Hoy vengo simplemente como moderador, maestro de orquestas y que os va a acompañar y que les va a acompañar en el desarrollo de este tiempo. Estaremos aproximadamente 60 minutos hablando con ellos, en los cuales les lanzaré una serie de preguntas retadoras y que van a solventar de la manera más satisfactoria posible. Y luego aproximadamente tendremos, como decía ya Mavi, unos 30 minutos de coloquio para que podáis trasladar las preguntas de las que estáis aquí en directo o aquellos que estáis a través de Zoom nos las podéis hacer llegar por el chat para poder trasladárselas y que podamos generar ese espacio de debate y de enriquecimiento que siempre viene bien en un tema tan amplio y a veces tan complejo, tanto legal como técnicamente, como en el que nos encontramos. Dicho lo cual, yo quería agradeceros a cada uno de vosotros el que hayáis accedido a estar aquí, Lucas, Rubén, Virginia, Fontana, Margarita. Y nada, dicho lo cual, yo no quiero robarles más tiempo a ellos, que son realmente los protagonistas, y voy a empezar el debate. Pero antes de empezar con las preguntas, me gustaría hacer una reflexión. Yo el otro día metí para la jornada en Google, ese maravilloso buscador que todos usamos, la frase mujer y seguridad y salud en el trabajo. Miro porque cada vez la memoria para lo justo, 228 millones de resultados. Siempre lo digo, Google, a ver, te da de todo, pero yo creo que cuando menos es significante el hecho de que aparezcan tantísimos resultados. Había cosas muy variopintas, es cierto, pero una de las que me llamó la atención fue una entrada de la OIT que leo, copié y leo literal. Reconocer la diversidad en la fuerza de trabajo, incluidas las diferencias de género, es esencial para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores como de las trabajadoras. Aunque se han realizado algunos progresos en este ámbito, la OIT considera que se puede y debería hacerse más. Las diferencias de género deben ser tenidas en cuenta y en consideración en el desarrollo de políticas y estrategias de seguridad y salud en el trabajo. Este enfoque reconoce y pone de manifiesto las diferencias que ya apuntabas tú, Virginia, entre los trabajadores y las trabajadoras para identificar peligros y aplicar soluciones eficaces. Me llama la atención este enfoque. Hay un enfoque, o a priori la OIT exige, pide, recomienda un enfoque. Y dado que tenemos un elenco de contertulios de diferente procedencia, sí que me gustaría que compartierais con nosotros vuestro punto de vista en relación a este enfoque. No sé, Margarita, por empezar por orden, ¿cómo lo ves? ¿Te ha tocado? Bueno, buenos días y muchas gracias también, y gracias también al resto de mis compañeros y compañeras. A ver, el enfoque yo creo que la OIT lo tiene bastante claro porque tenemos que partir de una idea importante. Como ha dicho la directora, hasta el año 79 no se incorpora esta perspectiva o esta necesidad de pensar que las mujeres también estarán en el lugar de trabajo. Hasta esos años, el lugar de trabajo, el trabajo, estaba básicamente en manos de los hombres.
Es decir, el modelo era el modelo masculino, como pasaba también en la escuela y como pasaba también en otros ámbitos. De hecho, es la mujer que se empieza a incorporar primero al sistema laboral y luego al sistema formativo. La sociedad de consumo empieza a necesitar que consumamos más y para eso da entrada a que la mitad de la población que estaba excluida de la producción y de la producción económica, sobre todo, se incorpore a esa producción económica para poder seguir suministrando consumo a la sociedad de consumo de ese momento. O sea que donde nos incorporamos como mujeres, nos incorporamos a un sistema absolutamente masculinizado. Y es en este momento en que las grandes administraciones, las grandes instituciones hacen esta reflexión, cuidado, estamos permitiendo que un sistema masculinizado en cuanto a fuerza, en cuanto a instalaciones, en cuanto a servicios, todo estaba pensado para que lo ejercieran los hombres, el uso de máquinas, el uso de productos, el uso del intelecto. Todo estaba pensado para que se produjera desde la perspectiva de los hombres. De repente se empiezan a incorporar las mujeres. En muchos lugares de trabajo no había ni baños para esas mujeres. Y no hablo a lo mejor de una industria, hablo pues de una universidad. Yo he vivido en una universidad donde era todo tecnológico y las mujeres para ir al baño solamente tenían 2 plantas. Es decir, que esta incorporación de las mujeres sorprende al sistema productivo. Y es por esto que es importante que las grandes, lo que enmarca las políticas universales en ese momento, digan, cuidado, tenemos que empezar a pensar que estas mujeres se incorporan al sistema productivo. O sea que yo creo que esto es importante, que partamos de esta idea, porque tampoco tenemos que culpabilizarnos de que estamos donde estamos. Estamos donde estamos porque estamos arrastrando todavía unas mochilas muy cargadas de un sistema muy androcéntrico, muy masculinizado todavía. Bueno, yo he dicho esto yo. A ver qué pensáis vosotros. Muchas gracias, Margarita. Te doy la razón. De hecho, no tiene nada que ver y evidentemente es un muy mal ejemplo, pero el otro día viendo un documental sobre la Segunda Guerra Mundial, hablaba, entre otras cosas, de la falta de mano de obra masculina para las fábricas y salía cómo las mujeres ocuparon los puestos y los problemas laborales que tenían. Veo reflejado aquello sin entrar a valorar ese tema en lo que tú estás diciendo. Era todo pensado para el hombre. Perdona, pero ¿sabes qué pasó? Que cuando los hombres volvieron de la guerra y se tuvieron que incorporar al lugar de trabajo, las mujeres volvieron a casa. Sí. Seguro. Cuidado, Muchísimas gracias, Margarita. Aitana, tu turno. Buenas, sí. Bueno, yo quería agradecer a CAEP la invitación al Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Para mí es un placer, de verdad, el estar hoy aquí con vosotros, con Ibasal, con todas vosotras, y porque me parece muy importante esta línea que habéis iniciado y muy necesaria. Así que de verdad muchas gracias. Y bueno, con respecto a lo que está diciendo Margarita, yo estoy parcialmente de acuerdo. Yo creo que las mujeres sí que hemos estado presentes a lo largo de la historia en el trabajo productivo. Es verdad que era, pues por ejemplo, en las fábricas o como costureras o hasta que nos casábamos, ¿no? Y luego una vez que nos casábamos a casa, a no ser que enviudasen, entonces sí volvían a trabajar, ¿no? Pero por ejemplo en el mundo agrícola las mujeres han seguido trabajando. O sea que es cierto, pero en determinados sectores y actividades. Lo que estoy totalmente de acuerdo contigo es que, bueno, y que creo que es por lo que plantea la OIT, esta necesidad de integrar la perspectiva de género en la prevención de riesgos laborales, es porque el enfoque actual no es sensible a los problemas que tenemos las mujeres en los lugares de trabajo, ¿no? O sea, todo el entramado está planteado y el entramado normativo como supuestamente neutral, pero lo que sucede es que al final se cae en sesgos de género, ¿no? Que ya lo ha adelantado Margarita. Yo creo que uno de los principales sesgos que está afectando a la actuación preventiva es el androcentrismo, que es
esa mirada, esa visión del mundo que sitúa al hombre como centro, como medida, como persona de referencia, que lo que hace es invisibilizar o excluir a las mujeres. Esto condiciona y limita, bueno, es mi punto de vista, ¿no? Que es una de las grandes limitaciones tanto en la investigación como en la normativa, como en la actuación preventiva, tanto a nivel de las instituciones como luego en el aterrizaje en las empresas. Porque como se toma de forma sesgada al hombre como prototipo de trabajador para el que se investiga y se actúa, al final los problemas que sufren las mujeres en las empresas y la exposición a riesgos que tienen y a factores de riesgos y cómo se articulan, quedan ocultos, quedan invisibilizados o en todo caso se minusvaloran, se consideran que son de como riesgos pues no muy graves, ¿no? Entonces, esto condiciona toda la actuación preventiva. Entonces, el que se integre de forma consciente y planificada la perspectiva de género no es solo una demanda de la OIT, que lo planteó ya hace años, sino también que se ha incorporado ya en la Estrategia Europea de Salud y Seguridad en el Trabajo, que va de 2021 a 2027, como uno de los objetivos prioritarios, y también se va a aterrizar, que se está ahora mismo actualmente negociando, en la Estrategia Nacional. ¿Y en qué consiste integrar la perspectiva de género en la prevención de riesgos? Pues en considerar y analizar de forma sistemática todas las posibles diferencias de las condiciones de trabajo de hombres y mujeres, es decir, de los factores a los que están expuestos unos y otras, que algunos eran compartidos y otros muchos no. Entonces esto hay que verlo bien, y también cómo impactan de manera diferencial en mujeres y hombres, por lo que decía antes la directora, porque al final tenemos cierto, aunque en esencia somos muy iguales biológicamente, ¿no? O sea, somos seres humanos, pero es verdad que nosotras estamos sujetas pues, a ciclos hormonales, a nuestra fisionomía es distinta, entonces sí hay determinadas diferencias que hay que tener en cuenta a la hora de ver cómo impactan esos riesgos. Y lo mismo por las desigualdades sociales, ¿no? Entonces, creo que es necesario incorporar objetivos específicos para promover la igualdad entre hombres y mujeres en todas las actuaciones, en todos los niveles y en todas sus fases, o sea, tanto en la planificación, ejecución como evaluación. Y esto lo deben hacer las empresas en su gestión preventiva y en la gestión en general de la organización, pero también desde las instituciones, pues tenemos que, y desde la investigación en universidades, etcétera, pues tenemos que incorporarlo. Y también, por supuesto, en la negociación colectiva. He dicho un montón de cosas. Has dicho un montón de cosas muy interesantes. Yo como auditor y consultor me he quedado con una que me ha gustado muchísimo, sin desmerecer todas las demás. Pero hay una que me ha gustado mucho, es la incorporación a nivel de gestión en todas las fases del ciclo del sistema, por decirlo de alguna manera, mal llamado, no tiene por qué haber un sistema puro y duro. Pero eso sí que me ha gustado mucho, porque es algo que es verdad que tú echas en falta con cualquier otro elemento, ¿no? La aproximación sesgada a determinados elementos sin dejar, o sea, dejando de lado otras partes importantes para llegar a ese porqué, te hace pues, no tener ese cumplimiento de tu objetivo macro que te ha llevado a trabajar en ese elemento, con lo cual para mí es súper importante, me gusta mucho. Muchísimas gracias. Virginia, todo tuyo. Bueno, pues nada, otra vez de nuevo muchísimas gracias. Y un poquito como comentaba antes, porque y siguiendo un poco al hilo también de las ponentes, al final los riesgos laborales están asociados a las desigualdades de género, ¿no? Y ya hablaba un poco al principio de la intervención, que obviamente hombres y mujeres biológicamente somos diferentes, con lo cual a nivel de riesgos hay diferencias y por lo tanto eso se traduce en problemas de salud diferentes, y lo comentaba Aitana, y además toda la protección de la maternidad y la lactancia precisamente que establece la propia norma y también que se tiene que desarrollar a través de políticas de prevención de riesgos laborales, y que además la negociación colectiva tiene que ir más allá de lo que establece la propia norma, pero sobre todo también tener en cuenta el entorno sociolaboral, que ahí existe pues diferencias, ¿no? Precisamente hay una precarización laboral que tiene cara de mujer, y tiene cara de mujer precisamente porque la parcialidad la sufren las mujeres en el mercado de trabajo, la temporalidad la sufren las mujeres por el mercado de trabajo. Cuando hablamos de conciliación, normalmente las mujeres son las que más lo sufren, precisamente son las que soportan mayor carga
tanto en doble jornada, ¿no? Una parte remunerada, que es en la empresa, y otra parte no remunerada, que es haciéndose cargo de las tareas y del cuidado, ¿no? Eso es la realidad, ¿no? Todo eso poco a poco va cambiando, pero actualmente la realidad sigue siendo esa. Hablamos de violencia de género, también de violencia de género en el ámbito del trabajo, con lo cual también hay que determinar ese riesgo. También es sobre la mujer, ¿no? Y eso se tiene que tener en cuenta cuando se hace una prevención en materia de riesgos laborales. Pero no solo hecho, ¿no? La segregación vertical del trabajo o la segregación horizontal del mercado del trabajo, las mujeres, la falta de conciliación o el techo famoso de cristal, pues eso, o la brecha de género, eso tiene impacto sobre las mujeres. Y esas son cuestiones pues sobre los que se tiene que ir avanzando. Es verdad que los planes de igualdad precisamente ayudan porque son herramientas que tienen que ser útiles precisamente para la gestión y para reducir esa discriminación que existe en el mercado de trabajo y por lo tanto reducir esa discriminación a través en el propio ámbito de la empresa y trabajadores, y eso va a tener impacto en reducir esos riesgos que por el hecho de ser mujer pues producen situaciones diferentes. Por poner un ejemplo, ¿no? Las actividades donde más están desarrolladas por mujeres suelen ser actividades que por rol de género pues suelen tener relación pues, con el tema de servicios, temas de cuidados a otras personas, ¿no? Y entonces, claro, ahí los riesgos más frecuentes pues son posturas inadecuadas, el pasar muchas horas de pie, trabajos repetitivos, la exposición a agentes químicos y biológicos, el tema de, como comentaba, la violencia de género simplemente por el hecho de ser mujer, porque eso afecta por el hecho de ser mujer. Y en el caso de los hombres, los riesgos más frecuentes suelen desarrollar actividades más vinculadas al esfuerzo físico, actividades de construcción y de industria, ¿no? Generalmente, y eso va vinculado a los riesgos más físicos que tienen que ver con el ruido, con las vibraciones, con el estrés térmico o riesgos relacionados con lo que es la seguridad. De acuerdo con ello, pues claro, cuando hablamos de hombres, al final estamos hablando de riesgos de seguridad e higiene, que normalmente se traducen en accidentes más traumáticos, pero cuando hablamos de mujeres, normalmente estamos hablando de otro tipo de riesgos, riesgos ergonómicos, sociales o higiénicos, ¿no? Con lo cual, al final, esas diferencias hay que tenerlas en cuenta tanto en los instrumentos de evaluación, y yo creo que hablabas, ¿no?, de incorporar la perspectiva de género en todos no solo en los instrumentos de evaluación, sino también en la práctica de evaluación, pues tener en cuenta tanto el conjunto de los puestos de trabajo, el valorar el conjunto de riesgos, porque hay diferencias en función de si eres hombre o mujer, precisamente porque eso viene derivado, ya lo estamos diciendo mucho, de una discriminación que se produce en el ámbito laboral, y por lo tanto además detectar el conjunto de los daños de salud, no solo hablar de accidentes, que también, sino también hablar de enfermedades profesionales, por ejemplo, ¿no? Y así incorporas pues, la visión de la mujer. Y por mi parte, nada. Muchas gracias. Nada, ¿viste? Nada. Yo he apuntado muchísimas cosas. Madre mía, pero yo creo que algunas de las cosas que has apuntado me parecen súper interesantes. Creo que merecen hablar a lo largo y tendido temas de planes de igualdad y cómo impacta en la gestión de la seguridad de salud. Doctor, la parte de enfermedades profesionales, pero a mí una de las cosas, porque yo, vamos, personalmente, creo que es donde más nos puede costar, o donde más, a mí como profesional y técnico, es en la parte de la gestión de la persona, ¿no? Los riesgos psicosociales que apuntabas, porque yo creo que los riesgos higiénicos de seguridad, o si me apuráis los ergonómicos, al final son técnicos, es decir, la solución te podrá costar más o menos encontrarla, pero hay una solución que es fácilmente usable, ¿no? A nivel técnico, pero la persona, ostras, yo no sé si... Los riesgos psicosociales también son técnicos. Sí, pero me refiero que ese factor, ¿no?, de persona que puede estar dentro de él, me parece mucho más complicado de abordar, y yo creo que es algo que a ver si podemos a lo largo de la mesa, aunque sea apuntar un poquito y trabajar, porque creo que es más... Creo que nos cuesta más, por mi experiencia como auditor, el abordar una gestión psicosocial buena, mucho más que el abordar una evaluación higiénica con los factores X que tengamos que meterle a esa evaluación. Muchas gracias, Virginia. Rubén, adelante. Bueno, buenos días a todos y todas. Lo primero, gracias a
a CAEP y gracias Mavia en particular por poneros a nuestro lado y encabezar estos proyectos de empresa saludable y de igualdad que tanto necesitamos, y por supuesto gracias Daniel y gracias a cada uno de los compañeros y de las compañeras. Me han gustado todas las intervenciones que me han precedido, pero me voy a quedar con dos ideas, voy a partir de dos ideas, ¿no? Aitana hablaba de la integración, ¿no? Que a todos nos lleva al típico artículo 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Y Margarita hablaba de sistema, ¿no? De sistema productivo, pero creo que también ha hecho una referencia como a sistema en cuanto a sociedad, ¿no? Y yo creo que eso nos tiene que invitar a reflexionar de que para conseguir un enfoque que sea el óptimo, para que esa igualdad sea efectiva en los puestos de trabajo, el enfoque primeramente tiene que ser transversal a nivel de las políticas y de las actuaciones de cada una de las organizaciones, ¿no? Margarita decía que el papel de la mujer dentro de la sociedad ha ido avanzando y, digamos, ha ido desde la niñez, ha ido haciendo la formación, universidad, hasta que llega al puesto de trabajo, ¿no? Y es cierto, el puesto de trabajo, el entorno de trabajo, yo creo que es un compartimento más, ¿no? Dentro de lo que es el conjunto de la vida de una persona trabajadora, en este caso de una mujer. Yo creo que no hay duda, y lo ha dicho la directora, hay evidencia científica de que es necesario tomar ya decisiones en cuanto a la incorporación de la perspectiva de género en temas de salud laboral, ¿no? De prevención de riesgos laborales en los centros de trabajo. Ahora, yo creo que eso va a requerir de que también se tomen decisiones con perspectiva de género en el resto de circunstancias o de compartimentos de esa vida, de esa persona trabajadora, ¿no? Hablamos de la formación, incorporamos la perspectiva de género en las etapas educativas. Hablamos también de la regulación laboral del año pasado, y lo decía la directora, dos reales decretos fundamentales en materia de registro retributivo, de planes de igualdad, el Real Decreto Ley del 2019. Hablamos también de qué sucede en el entorno social de esa persona. Violencia, abusos sexuales, todo esto afecta a la persona, no solo como trabajadora, sino como persona, y que eso se lleva a su centro de trabajo, y ahí entran esos riesgos psicosociales a los que hacía referencia Daniel y que efectivamente se tienen que tener en cuenta para incorporar esa perspectiva de género. Entonces yo creo que para que sea efectiva y que podamos conseguir esa incorporación en los centros de trabajo desde la perspectiva de género, tenemos que partir de una visión un poquito más amplia e incorporar la perspectiva de género en cada una de las políticas, no solo de la administración pública, que creo que aquí en Baleares estamos intentando ser pioneros, sino también el conjunto de cada una de las organizaciones que forman parte de la sociedad. Buen reto, pero bueno, además es totalmente de acuerdo, tú no puedes hacer una actuación local para un elemento tan transversal y global y que como bien decíais, ¿no? Que arrastramos desde... A mí me habéis dejado loco desde hace muchísimos años, es cierto, y que parece que está ahí metido y no nos lo podemos sacar. Muy bien, gracias, Rubén. Doctor. Bueno. El último, pero no por ello el peor, ¿eh? No. Ha sido una decisión de orden. No, está claro. En primer lugar, como todos, agradecer a CAEP en particular, a Mavia y a Daniel. A Daniel no sé si agradecérselo o no, porque me metió en un embolado que no correspondía. Bueno, yo, al ser el último, la verdad es que poco puedo añadir a lo que digan los expertos. Tanto Ana como Virginia han dicho cosas que yo tenía más o menos preparadas decir, pero bueno, voy a intentar decir lo que en el tema de evaluación de riesgos y salud laboral podría corresponder. Yo creo que la necesidad de aplicar la perspectiva de género en la seguridad y salud en el trabajo viene de la evidencia de que existen unos riesgos y por tanto unas consecuencias patológicas que estos riesgos pueden ocasionar que son distintas entre los hombres y las mujeres. Y por tanto, la salud de ambos debe ser mirada y considerada de una forma diferente. Existen parámetros biológicos que todos conocemos, que tienen su origen en el sexo. Por ejemplo, está claro que los hombres tienen mayor masa muscular y en ocasiones suelen ser más altos, y las mujeres pues, suelen ser menos altas y tienen un mayor porcentaje de tejido adiposo. También es verdad que existen otros parámetros como sociológicos o sociales que no tienen su origen en el sexo, sino más bien en el género, es decir, en aquellas características, roles y comportamientos que la sociedad asigna de manera diferente a los hombres y las mujeres, como puede ser el ejemplo
de los trabajos domésticos o el cuidado de los familiares está reconocido o así está por parte de la mujer, mientras que en el caso de los hombres, siempre, como decía al principio, estaban reconocidos trabajos de tipo productivo. Bueno, pues dentro del ámbito de la salud laboral, ¿cómo entendemos la perspectiva de género? Pues serían en todo caso aquellas diferencias que existen entre los hombres y las mujeres es la exposición a los riesgos, la prevención de estos y las consecuencias que podrían acarrear estos riesgos laborales, ¿no? Todos, como ha dicho la directora, Virginia, existen trabajos feminizados, que todos conocemos, cuidados, servicios y tal, que tienen unos riesgos que principalmente son de tipo ergonómico y psicosocial. Y quizá destacamos las posturas forzadas, los trabajos repetitivos, las largas jornadas en bipedestación y el estar sometidos también a agentes biológicos y químicos, ambos, que además los valores límites de estos valores en muchas ocasiones no se tienen en cuenta el resultado diferente que podría dar en hombres y mujeres. Por contra, los trabajos masculinizados, por decirlo de esta manera, tienen más relación con la seguridad y con la carga de objetos pesados, ¿no? Bueno, pues parece ser, podría darse a entender que estos trabajos feminizados tienen un riesgo de menor importancia, puesto que existe la creencia que el riesgo de mayor importancia es el que tiene relación con la seguridad. Y no es así, entonces, ¿qué pasaría? Que dejaríamos de ir investigando estos riesgos y llegaríamos a un infradiagnóstico de enfermedades relacionadas en el trabajo en el ámbito de las mujeres. Por tanto, estos riesgos llevarán, lógicamente, a unos efectos distintos en la salud de las mujeres y de hombres. En el caso de las mujeres, suelen verse que son enfermedades que suelen producirse más a largo plazo y que influyen factores diversos, factores laborales y factores extralaborales, mientras que los hombres suelen ser más enfermedades de tipo agudo, accidentes traumáticos principalmente. Yo estoy viendo un poco la estadística de la Comunidad Europea que dicen que los problemas de salud más comunes en la Comunidad Europea tienen que ver en relación con los problemas de espaldas, con el estrés y con las molestias musculares en miembros superiores y en cuello. Que los hombres tienen mucha más frecuencia de padecer, mucha más probabilidad de padecer accidentes traumáticos, accidentes del trabajo, y las mujeres, en cambio, más patologías relacionadas con los miembros superiores, con el estrés, con enfermedades dermatológicas y con enfermedades infecciosas por el trabajo que suelen desempeñar. En cambio, los hombres, y en esto no estoy muy de acuerdo yo, luego ya lo miraremos, tienen más posibilidad de sufrir enfermedades cardiovasculares, es donde no estoy de acuerdo yo, y auditivas y respiratorias por el tipo de trabajo. Y las mujeres tienen mucho más riesgo de padecer la intimidación en el puesto de trabajo. Bueno, pues entonces, ¿cómo deberíamos, una vez visto esto, cómo deberíamos plantear la evaluación de riesgos a partir de ahora? Ya se están planteando, no tiene que ver nada las evaluaciones de riesgos que se hacían hace unos años con las evaluaciones de riesgos que estamos haciendo ahora, ¿no? Deben recoger nuevos métodos y prácticas que permitan identificar esta exposición diferencial entre los hombres y las mujeres hacia los riesgos. En las fases de la evaluación de riesgo tenemos que visualizar todas las posibilidades que existen en el desempeño del trabajo de los hombres y de las mujeres. Y así evitaríamos, no sé si ha ido Virginia que lo ha dicho o Aitana, el denominado sesgo androcéntrico, ¿no? Para evitar este. Y luego, finalmente, yo quiero hacer un pequeño apunte en cuanto hay otro tema que influye también en esto, que es la precariedad laboral, que me parece que Virginia ha dicho, ¿no? La precariedad laboral está enfocada principalmente en las mujeres, ¿no? Temporalidad, jornadas contratos a media jornada, limitaciones o imposibilidades de conciliación, y aquí me gustaría decir la conciliación no debe ser entendida como aquellas medidas para que la mujer pueda dedicarse a sus responsabilidades familiares, sino más bien como una estrategia para facilitar que tanto hombres como mujeres puedan conseguir las mismas oportunidades laborales, ¿no? Esta conciliación no puede ser una fuente de discriminación y una barrera para que la mujer pueda progresar en su trabajo. Por lo tanto, habría que sustituir el rol que habéis dicho vosotras de como la mujer como cuidadora de la familia, sino más bien como corresponsable en el cuidado familiar. Bueno, pues, ¿por qué decía lo de la precariedad con la seguridad? Porque se ha visto que esta precariedad también limita mucho, por ejemplo, en las mujeres, el acceso a los reconocimientos médicos, a los exámenes de salud, a las actividades formativas que comentaba Rubén, tienen menos acceso a esto, y luego también a nivel participativo tienen menos posibilidades de participar, por ejemplo, en los comités de seguridad y salud en el trabajo.
Bueno, pues si conseguimos que esta igualdad se implante en la sociedad, pues habremos conseguido que tanto la contribución de la mujer como del hombre tenga el mismo valor, que es lo que consideramos, ¿no? Y ahí me das a mí el testigo y me dejas la responsabilidad de resumir todo lo que has dicho. no sé, bueno, he repetido mucho lo que decían ellas, ¿no? No, a ver, es súper interesante. Y ido apuntando notas. Me ha gustado lo que hablabas de los cambios metodológicos en la evaluación de riesgos, la parte de la precariedad y el sesgo femenino que lleva a al mal acceso o a un acceso deficitario a determinados elementos de un sistema de gestión que le pueden o que deberían beneficiarla. Y una cosa que para mí es súper importante, que me ha gustado mucho que salga, que es el tema de la concienciación empresarial, ¿no? Hablabas de una sensibilización empresarial hacia el sesgo y que no me parece para nada sencillo. No me parece para nada sencillo. Entonces, no sé, caballero, ¿cómo lo ves? ¿Cómo crees que podríamos abordar esto? Porque yo creo que es súper importante esa parte primera vamos, si no soy consciente o no quiero serlo, de que me pasa o que tengo un problema, es muy difícil actuar. Entonces, ¿cómo crees que deberíamos abordar esa parte de sensibilización de la necesidad de estos cambios en las organizaciones? Yo creo que esto es la pregunta del millón, ¿no? Sí. Porque Lo siento. si tuviera la varita mágica, no. Yo creo que la situación de urgencia ya la tenemos, ¿no? Es decir, yo creo que la han descrito muy bien las ponentes. Niveles de precariedad laboral de las mujeres es increíble, ¿no? Incluso aquí a nivel de siniestralidad laboral en la comunidad autónoma, las más afectadas son las mujeres a nivel ergonómico, a nivel psicosocial. Tienen las profesiones más precarizadas también en nuestro tejido productivo. La situación está, la urgencia está. ¿Qué es lo que hace falta para que nuestras organizaciones den un paso? Y cuanto a organización me refiero también no solo a la parte empresarial, ¿no? Sino a la parte social, porque Aitana también hacía referencia a la negociación colectiva, que yo creo que es otro tema que podría salir, porque creo que es esencial, ¿no? Al final la negociación colectiva es lo que vertebra las relaciones laborales en nuestro país, y necesitamos que esa negociación colectiva no se limite a lo que se ha limitado desde toda la historia, que es la jornada, el salario, y ya está, ¿no? Empieza a aparecer todo el tema de la salud laboral y todo el tema de la igualdad, que esperemos que las organizaciones empresariales, hoy que estamos aquí en CAEP, y también las organizaciones sindicales se pongan manos a la obra. Tenemos la situación de urgencia, tenemos los aliados, ¿no? Yo creo que la jornada de hoy es una muestra de ello, ¿no? Tenemos la administración del Estado aquí presente, la parte legislativa que ya dio un paso a partir de 2019, por tanto tenemos políticas legislativas que quieren avanzar hacia esa igualdad, como ha dicho Lucas, no solo no perpetuando, ¿no?, el rol de la mujer en el cuidado. Cuando estalla la pandemia, todo el mundo parece que descubrimos, ¿no?, el teletrabajo. Y parece mentira, pero el 90% de las personas que tenías al otro lado de la pantalla, casualidad, eran mujeres, ¿no? Solo las mujeres podían hacer teletrabajo, solo las mujeres pueden estar en casa cuidando a los hijos, pues precisamente esa política legislativa se encamina a lo contrario, a esa corresponsabilidad. Tenemos la administración autonómica con un plan de conciliación, el primer plan de la comunidad autónoma de este gobierno, que encabeza la directora y que lo explicará muchísimo mejor que yo todas y cada una de las medidas que tiene. Y luego tenemos la parte empresarial. Tenemos a Margarita y tenemos a Lucas, ¿no? Y como dice Lucas, se han ido realizando avances en esta materia, ¿no? Nosotros también lo percibimos desde nuestro punto de vista técnico con la gente de Ibasal, que se están iniciando estos avances en las evaluaciones de riesgos, en las planificaciones de las actividades preventivas, gracias también a esa sensibilización que se está haciendo por parte también de las organizaciones empresariales. Y aquí CAEP, liderándolo, efectivamente crea ese mimetismo que yo creo que en muchas ocasiones necesitamos, ¿no? Si mi vecino hace esto, pues yo también lo voy a hacer. Por tanto, tenemos ese caldo de cultivo perfecto para dar un paso más allá. ¿Cuál es el problema que yo, mi opinión personal, puedo percibir?
el otro día estaba viendo la jornada que hizo Foment del Treball en Cataluña también sobre perspectiva de género en materia de salud laboral, ¿no? Y la directora del ICS, del Instituto Catalán de Salud Laboral, puso una transparencia que me llamó mucho la atención, ¿no? Y era un poco digamos, la similitud entre la normativa de prevención de riesgos laborales y cómo habían configurado la normativa en materia de planes de igualdad, ¿no? Integro la prevención en la empresa, evalúo los riesgos, planifico una serie de medidas, informo y formo. Y en el caso de los planes de igualdad, igual, ¿no? Hago un diagnóstico, establezco una serie de medidas, las implanto, informo y formo a mi personal. Claro, a mí me plantea la duda de, ¿nos vamos a quedar otra vez más en mera documentación y en mero papel? Este es el verdadero temor que yo tengo, porque sí que es cierto que creo que estamos avanzando en sensibilización, creo que es cierto que se van introduciendo políticas legislativas y también iniciativas por parte de las empresas, pero tengo el temor de que toda esa legislación se convierta en mero papel, ¿no? Y no se tienen que hacer las cosas porque te lo obligue una norma. Tenemos una ley del 95 de prevención de riesgos laborales y los accidentes de caída en altura siguen siendo los mismos. Las condiciones de las camareras de piso, y creo que se ha mejorado, pero se podrían mejorar más, y en eso creo que Lucas estará de acuerdo conmigo. Por tanto, queda muchísimo margen de mejora. Lo que es necesario es creer en ese cambio, y para creer necesitamos jornadas, creo, como las de hoy, en las que todos estemos sensibilizando y todos estemos comunicando cuál es la única dirección posible para conseguir la igualdad. Me has hecho pensar. Es verdad, no había caído en el paralelismo normativo que podrían tener a nivel de requisitos ambos dos, y mira que Margarita y yo hablamos mucho y no había caído, y es verdad, podemos correr ese riesgo, ¿no?, de estancarnos en el mismo, esa parte, ¿no?, de compliance que tenemos, y de papel y de no llegar al fondo de la cuestión y no avanzar. Bueno, muy bien, Caep. Muy atrevidos, muy valientes y genial por abordar, yo creo, que estas cosas. Que a mí hay una cosa que no dije antes que me gustó mucho, Madia, que dijiste en tu introducción. Perdonadme la expresión, yo me considero un friki del bienestar y de las políticas de bienestar en las organizaciones, y creo que es el camino sobre el cual tenemos que trabajar y enmarcar todo esto dentro de esa gran visión del bienestar o la sostenibilidad empresarial que yo creo que es el eje sobre el cual debemos cimentar nuestras actuaciones. Yo creo que es un éxito rotundo. Te lo quería decir en privado, pero voy a aprovechar y te lo voy a decir en público. Muchísimas gracias. Hablaba Rubén de bueno, y tú has hablado, ¿no?, de todas las políticas que teníais desde la administración local encaminadas a la gestión o la inclusión de la diversidad dentro de este gran marco de actuaciones, porque hablábamos de muchísimas cosas, no solo de seguridad y salud laboral, ¿no?, tocábamos muchos palos diferentes. Cuéntanos un poquito, Virginia, ¿qué nos tenéis preparados? Bueno, un poquito lo comentaba Rubén, ¿no? Todas acciones encaminadas precisamente a sensibilizar y a que la sociedad tome más conciencia, ¿no?, en que al final es cosa de todos y de todas el poder trabajar para conseguir esa igualdad real entre hombres y mujeres, ¿no? Y eso al final pues afecta a todos los ámbitos de la sociedad. Y por parte de la Dirección General de Trabajo y obviamente también de la mano del IBASAL, pues estamos trabajando en un conjunto de medidas, como no puede ser de otra manera y como nos obliga la propia Ley de Igualdad, ¿no? Al final se trata de establecer acciones transversales en todos aquellos ámbitos donde vayamos construyendo, ¿no? Porque es la única manera precisamente de acertar con las medidas, ¿no? Porque al final pues tenemos que hablar pues, de planes de lucha contra la precariedad laboral, precisamente, que eso se tiene que llevar a través de inspección, y para esa inspección, por ejemplo, tiene que incorporar esa visión de género también en las campañas de actuación que se haga, porque cuando hablamos de precariedad laboral, pues obviamente hay una parte de que hay que combatir de una manera eficaz la parcialidad o la falsa parcialidad y la falsa temporalidad, controlar el tema de las horas extras, también controlar el tema de que las empresas presenten planes de igualdad, controlar que se haga una buena prevención en el ámbito de la empresa y que se cumpla con las exigencias
legales, y todo eso pues tiene un impacto de género, obviamente, porque al final repercute en mejorar no solo las condiciones laborales del mercado de trabajo. Si mejoramos esas condiciones laborales del mercado de trabajo, obviamente repercuten en las mujeres, porque son ellas principalmente que sufren esa precariedad. Con lo cual, pues establecemos acciones tanto desde el punto de vista de la inspección, pero también actuaciones en materia de prevención y sensibilización, ¿no? Y como comentaba Rubén, hemos trabajado, y de hecho hace ya más o menos un año, por estas fechas, que se aprobó el primer plan de conciliación y corresponsabilidad para las Islas Baleares, y además fue un documento pactado no solo con las organizaciones empresariales y sindicales, que también, sino que además con todo aquellas entidades que de alguna manera tienen que decir sobre la conciliación y la corresponsabilidad. Y ahí se recogen pues, toda una serie de medidas enfocadas no solo en el ámbito laboral, donde se potencia principalmente la negociación colectiva, sino que se establecen medidas en el ámbito educativo, en el ámbito socioeducativo, en el ámbito sanitario, es decir, en una serie de ámbitos que precisamente tienen que dar respuesta a esa falta de conciliación. Y me había dejado para lo último el tema de la negociación colectiva, porque precisamente en ese plan de conciliación se recogen muchas medidas para que sea la propia negociación colectiva donde se pacte lo que permite la propia legislación. Es decir, el marco normativo está fijado, pero también el marco normativo, cuando hablamos de igualdad, lo que dice es, oiga usted, póngase de acuerdo empresas y trabajadores, porque ellos son conocedores precisamente del sector, y a través de la negociación colectiva usted pacte las medidas para avanzar en temas de igualdad. Y eso significa avanzar en conciliación, significa mejorar las condiciones laborales del puesto de trabajo, significa mejorar todo lo que es la contratación, significa establecer que cuando hablamos de conciliación no nos vayamos solo a las excedencias o a las reducciones de jornada, que ahí lo que hacemos es sacar a la mujer de la empresa, sino establecer adaptaciones de jornada y un largo etcétera, ¿no? Entonces es fundamental el que se desarrolle la negociación colectiva, ¿no? Y precisamente cuando hablamos de negociación colectiva, pues hay una similitud precisamente cuando hablamos, y lo comentaba Rubén, cuando hablamos de planes de igualdad, que al final se tienen que ser pactados precisamente porque empresa y trabajadores y trabajadoras son conocedores de la realidad de la propia empresa, y es ahí donde se tienen que bajar pues, las medidas que están establecidas en el mercado, en el ámbito normativo, tienen que bajar a la estructura de la empresa. Y es ahí es fundamental que empresas y trabajadores y trabajadoras se pongan de acuerdo. Y obviamente lo mismo pasa, y comentaba Rubén, en el ámbito de la prevención. Comentar además que, y lo comentaba María, y lo comentaba también al principio, obviamente incorporamos la perspectiva de género en todas las actuaciones, y por poner un ejemplo, ¿no? Recientemente, y de esto Rubén sabe mucho, se ha aprobado la Ley General Turística del Gobierno de las Islas Baleares, y se hace con impacto de género, es decir, incorporando la perspectiva de género, es decir, incorporando acciones que repercutan en mejorar las condiciones de trabajo de hombres y mujeres, pero especialmente de las mujeres. ¿Cómo? Pues al final introduciendo instrumentos a través de la ley que lo que hacen es que las empresas pues establezcan mejoras en las condiciones, ¿no? de trabajo que benefician pues, y reducen los riesgos precisamente a los que están sobre todo para las camareras de piso, las que limpian las habitaciones, etcétera, ¿no? Y eso, pues al final, pues son medidas que ayudan al mercado de trabajo. Y bueno, y por ya acabar, actualmente estamos trabajando en un plan para la igualdad en el ámbito de las relaciones laborales y la salud laboral, que yo creo que pronto verá la luz. Es un documento que es fruto también del diálogo social, y lo que hace precisamente, pues eso, es establecer toda una serie de estrategias y de acciones encaminadas a reducir la precariedad laboral en el ámbito del trabajo, potenciar medidas de sensibilización, potenciar medidas para fomentar la negociación colectiva, de que se incorporen medidas de igualdad, y luego además se recoge todo un objetivo precisamente que va a desarrollar el IBASAL a través de la estrategia marco, que tiene que ver precisamente con un conjunto de acciones pues dirigidas a incorporar la perspectiva de género desde la visión de la prevención de riesgos laborales, ¿no? Y bueno, yo creo que es un plan muy ambicioso a 4 años, y la verdad es que dar las gracias porque el trabajo está siendo pues muy bonito, ¿no? Pues todo el debate que está habiendo derivado de
de la propia realización de este plan y agradecer precisamente pues, al trabajo de las organizaciones empresariales como CAEP y por todo el trabajo que están haciendo y también de las organizaciones sindicales que están participando en el mismo. Aparte, obviamente, de la colaboración del IBASAL y del Instituto de la Mujer pues, para darle más contenido. Y por mi parte, nada, simplemente dar las gracias. Gracias Virginia, a ti. Yo hay una cosa que me gusta mucho de lo que va saliendo a lo largo de las diferentes preguntas en la mesa, y yo no sé si lo estáis viendo igual que yo, y es la transversalidad. Pues vamos, ojo, es una nada, que no me gusta llamar esa palabra jornada, es un encuentro en el que estamos hablando de seguridad y salud en el trabajo y perspectiva de género. Pero aquí están saliendo cosas que de seguridad y salud laboral directamente pues no tienen nada que ver. Estáis hablando de planes de igualdad, de negociación colectiva. Negociación colectiva sí que tiene de una manera indirecta temas que ver, ¿no? Pero son cosas que no las asocias a la parte de seguridad y salud en el trabajo. Y creo que es la clave, ¿no? Al final no puedes hacer un abordaje unidireccional cuando tienes un elemento no tan grande, ¿no? y con tantas derivadas que poder abarcar. Y una de las que me choca o quiero que hablemos es ¿qué tiene que ver los planes de igualdad, Margarita, con la seguridad y salud en el trabajo? ¿Cómo enlaza esto? Ya no sé qué más añadir. Pues desmenuza la parte más técnica. No sé qué más añadir. Piensa que seguramente hay aquí muchos compañeros y compañeras que sean técnicos de prevención y a lo mejor la palabra plan de igualdad les puede sonar a nivel social, pero a nivel empresarial es eso que llevan los de recursos humanos y que no me suena mucho. O al revés, lo que llevan los de prevención de riesgos, porque hay muchos planes de igualdad. Mejor lo llevan están los de en manos de prevención de riesgos. Pues mejor. Cuanto más abarquemos los profesionales, más grande será nuestra visión. Mira, es que, en fin, la directora lo ha definido también, que me parece que lo que puedo añadir está basado más en la experiencia, ¿no? De decir, realmente los planes de igualdad, cuando la empresa se pone a hacer un plan de igualdad, se siente bastante a veces agobiada, ¿no? Ostras, con el trabajo que tengo y encima tengo que hacer un plan de igualdad. Pues sí, tienes que hacer un plan de igualdad. Y el trabajo es que este plan de igualdad acabe siendo casi un trabajo pedagógico. Porque si quien hace el plan de igualdad, que generalmente tiene que ser desde el ámbito, o sea, el plan de igualdad tiene que venir siempre desde arriba, nunca se puede hacer desde ningún otro nivel. El plan de igualdad tiene que nacer de la creencia de que ese plan de igualdad se tiene que llevar a cabo, si no acaba siendo un documento más que se pone en un cajón. Y que al cabo de 4 años alguien dice, ostras, hay que renovar el plan de igualdad o hay que presentar una subvención y tenemos que tener el plan de igualdad actualizado. El plan de igualdad tiene que tener este punto más de que sea una sensibilización, de darse cuenta de que existen. Nos hemos encontrado con empresas que dicen, pues yo no había mirado nunca la plantilla desde este punto de vista, de que existen hombres y mujeres y de que yo ya pensaba que había muchas mujeres, pero no me había dado cuenta que esas mujeres están todas en el ámbito de la administración y no tengo mujeres en el sector técnico o no tengo mujeres en los mandos intermedios. Yo me pensaba que como éramos muchas, pues ya teníamos bastante, ¿no? Pero las tienes mal repartidas o las tienes mal formadas porque a lo mejor están sobreformadas y las tienes en una plantilla que están haciendo un trabajo infrautilizado. O sea, estás teniendo licenciadas haciendo trabajo de no sé qué. Por lo tanto, ahí está el trabajo del plan de igualdad. Es decir, que tenemos que conseguir que el plan de igualdad, que bueno, necesita un marco normativo, porque si no existiera ese marco normativo no se harían planes de igualdad. Y yo creo que las normas que salieron, o los reales decretos que salieron en el año 20 fueron una vuelta de tuerca de decir, bueno, oigan, ustedes tienen planes de igualdad, pero no han hecho nada con esos planes de igualdad, ahí los tienen. Ahora vamos a exigirles que hagan un análisis más profundo de esos análisis de estos planes de igualdad. Por lo tanto, reales decretos que obliguen, no solamente por el Real Decreto, sino que ese Real Decreto deriva en muchas otras leyes y normativas posteriores. Estatuto de los Trabajadores, etcétera, convenios colectivos, etcétera. Por lo tanto, el plan de igualdad sí que debe ayudar
otra vez la transversalidad, ¿no? Otra vez la transversalidad, otra vez la normativa, sí, pero la reflexión detrás de ese plan de igualdad, ¿no? De decir, ostras, es que tengo un plan de igualdad que me está analizando. ¿Por qué las bajas? ¿Por qué analizamos bajas? Pues es en las bajas cuando en el plan de igualdad se puede ver las diferencias entre las enfermedades y los accidentes de trabajo, ¿no? Cuando tú a alguien de recursos humanos le dices, pero date cuenta, estás teniendo muchos hombres que tienen accidentes in itinere, pero tú tienes muchas mujeres que te están dando bajas y no sabes por qué te están dando bajas. A lo mejor estas bajas reiteradas es que tienen un estrés provocado, voy a poner un ejemplo exagerado, por un acoso en el lugar de trabajo. Ay, pues no me lo había mirado yo de esta manera. O por un estrés porque esta persona está conciliando y está teniendo varios roles a la vez que debe ejecutar y que no sabe cómo llevarlos a cabo y que está sobrepasada por esa situación. ¿Te has dado cuenta de esto? Pues no he analizado las bajas de las enfermedades de estas mujeres. No las he... Entonces aparecen temas de... ya lo diré, bueno, de que no puedes dar datos, de que no puedes analizar datos, pero es importante que se vea esta diferencia en el análisis de las bajas, ¿no? ¿Cómo es posible que haya muchas mujeres que repitan bajas laborales y no analicemos por qué existen estas bajas laborales? Hay estrés, hay problemas de depresión. Lo que ha dicho el doctor me ha encantado, me ha parecido, o sea, no puedo estar más y más de acuerdo con todo lo que ha dicho y con la falta de perspectiva de género que ha tenido y tiene todavía la salud en nuestro entorno, pero no aquí, en general en la investigación médica y farmacológica, las mujeres casi no hemos constado, ¿no? O sea, no es un tema de ahora, ¿no? Es que generalmente el estándar era un hombre de 70 kilos, 1,75 m, etcétera. Claro, las mujeres, como ha dicho, ¿no? Si no alcanzábamos esos datos, no estábamos estudiadas. ¿Cómo se nos está medicando, sobremedicando a las mujeres mucho más que a los hombres, ¿no? Porque hay una serie de problemas psicológicos, psicosociales, que nos están afectando. Venga, vamos a darle unos ansiolíticos y se le pasará. Los ansiolíticos están más en manos de las mujeres. El tema cardiovascular. La primera causa de muerte de las mujeres son los problemas cardiovasculares, no los cánceres, no los partos en el mundo, los partos, pero no aquí. El problema cardiovascular, absolutamente de acuerdo. Y no damos ninguna relevancia a ese dato, que es súper importante, ¿no? Porque las mujeres, bueno, etcétera, esto no son planes de igualdad, pero es muy importante el plan de igualdad desde esta perspectiva, Daniel, que tiene que dar un paso más para sensibilizar y crear una cultura en la empresa. Si no hay esa cultura de igualdad en la empresa, no conseguiremos nada. Muy bien. Pero sí, yo escuchando a cada uno de vosotros, al final el discurso es cierto que se va enlazando. Hablaba lo que tú apuntabas al principio, ¿no? Esa parte de sensibilización me ha encantado. O sea, si no me lo creo, no tiene sentido, y es, yo creo que en línea de lo que tú decías antes, ¿no? Es decir, podemos estar trabajando desde el 95 y antes, ¿no? De la ordenanza, que esto no es nuevo, toda la parte de seguridad, salud laboral, y seguimos haciendo lo que tú decías, y bueno, ya apuntabas, ¿no? Tenemos los mismos, tú apuntabas el accidente, ¿no? De caída en altura, que es el mismo, y es verdad, seguimos haciendo investigaciones de accidente. Yo estoy harto de ver investigaciones de accidentes que bueno, porque ¿qué te voy a contar a ti que estás en el día a día, ¿no? de lo que vemos y que realmente no avanzamos en determinados elementos. Y el androcentrismo, otra vez. Es que vivimos en esta sociedad androcentrista, es que... ¿Qué es esto? Que a lo mejor esta palabra, a lo mejor hay algunos o algunas por aquí que es la primera vez que la han oído. ¿Y esto qué tiene que ver con tú que vienes del mundo de la seguridad laboral? ¿Qué tiene que ver esto con la seguridad laboral? Pues mira, por ejemplo, el típico caso que es más visible es en las herramientas, el diseño de herramientas, de equipos de protección individual, de los equipos de trabajo, del mobiliario, está diseñado para el hombre. Entonces, como no somos iguales, nuestra fisonomía no es igual y está hecho basado en percentiles también que el hombre, que ya lo indicaba antes el doctor, que en general los hombres son un poco más altos
que las mujeres, y también la distribución que tenemos pecho, tenemos caderas, ¿no? La distribución es distinta. Esto hace que pues a las mujeres a veces no se adapten esos equipos, esas herramientas, ese mobiliario, ¿no? Y que pues el tallaje y los agarres sean un problema para ellas y aumente la exposición a riesgos, ¿no? Luego también está, que también creo que lo ha comentado el doctor, en el tema de los valores límites. O sea, se ha tomado como persona de referencia a los hombres, cuando en realidad nosotras tenemos, como ha indicado también, más proporción de grasa. Entonces, todas aquellas sustancias químicas que son bioacumulables se quedan en las grasas. Entonces, esto supone un problema que no se ha profundizado lo suficiente en él, o bueno, sí que hay mucha investigación ya, pero digamos que no se ha aterrizado bien luego en la empresa, efectivamente. También el cuadro de enfermedades profesionales. El otro día ya lo comentamos Rubén y yo, que hay una mayoría aplastante de ejemplos de ocupaciones masculinizadas, y esto luego representa un tope en el reconocimiento, por ejemplo, de las camareras de piso del túnel carpiano, que se lo deberían reconocer automáticamente como enfermedad profesional, y muchas veces pues no se interpreta bien el cuadro, y esto hace que ellas tengan que ir a los tribunales para que se les pueda reconocer, ¿no? Y luego hablamos antes también del marco normativo, que además la jornada iba de esto en parte. Yo creo que el marco normativo se ha planteado de una manera neutral, como decía al principio, y entonces, claro, ¿qué pasa? Que queda sujeta a interpretación, y ahí entra de nuevo pues todos los sesgos de género, no solo el androcentrismo, ¿no? También pues sexismo y todo el engranaje, ¿no? De estereotipos, de todo en marcha, ¿no? Entonces, en lo que es la ley de prevención y el reglamento de servicios de prevención, pues salvo esa parte del artículo 15 de la ley que dice que hay que adaptar el trabajo a la persona, no hay nada que realmente nos podamos agarrar a cómo incorporar la perspectiva de género. Tampoco no hay nada en contra, o sea que es una cuestión que queda de interpretación. Entonces, pues ahí está, si no nos lo creemos, no sensibilizamos, no desarrollamos también métodos de evaluación que sean sensibles y formamos a los profesionales para que sean capaces de hacer ese análisis, pues al final es como todo un entramado que no funciona, ¿no? En esa incorporación de la perspectiva de género. Y luego también a mí me parece que está presente el androcentrismo en todo el desarrollo que hay reglamentario. Y antes hablabas del tema de los riesgos psicosociales. Muchas veces se piensa en los riesgos psicosociales como que están muy masculinizados porque están muy asociados a los directivos, a pues eso, puestos muy masculinizados. Y no es verdad. La evidencia científica lo que dice, precisamente por lo que planteaban, ¿no? De trabajos precarizados y demás, y también por el tema de las ocupaciones que suelen estar más presentes las mujeres, ¿no? Lo que dice la evidencia científica es que estamos más expuestas a los riesgos psicosociales, en concreto a sufrir estrés, a sufrir acosos, discriminaciones, etcétera, ¿no? Sobre todo acoso sexual, ¿no? Que tiene una clara dimensión de género. Entonces, por ejemplo, y entro un poco en el tema de psicosociales, porque antes decías que, claro, que es muy difícil por la persona. A mí no me parece que haya que enfocarlo en la persona. No, sino... me refiero que que me refería y me expresaría mal, que es más visual la gestión de un riesgo higiénico, uno de seguridad, es decir, pues me atrapo, pues una protección, a la gestión de los aspectos psicosociales. Claro, ¿no? pero porque hay que poner el foco en la organización del trabajo y en aquellos factores de riesgo que se derivan de la organización del trabajo. Entonces, ¿qué dice la evidencia científica? Que aquellos trabajos, ocupaciones o puestos en los que hay una alta demanda, una exigencia muy alta y un bajo control sobre cómo proceder o sobre los tiempos de trabajo, que tienen poca capacidad de decidir sobre el trabajo, son potencialmente pueden derivar en riesgo de estrés y especialmente si encima no hay apoyo social, ¿no? Estos son modelos teóricos que vienen desde los años 70 probándose y que han sido muy estudiados en que derivan en problemas cardiovasculares, etcétera, bueno, depresiones, ansiedades, estrés, etcétera, etcétera. Y también hay otro modelo que es el de esfuerzo-recompensa, en el que también nuevamente por las condiciones de empleo de las mujeres están más expuestas a tener que esforzarse mucho y tener baja recompensa, ¿no? Que afecta más a las mujeres. Es decir, la evidencia científica nos dice que al final hay una clara dimensión de género también en los riesgos psicosociales. Y precisamente los riesgos psicosociales no tienen desarrollo reglamentario, que también hay mucho debate sobre si se deberían reglamentar o no, si es suficiente con lo que hay. En realidad el paraguas que hay normativo sería suficiente para obligar, o sea, es obligatorio evaluar los riesgos psicosociales, no se hace
porque no hay desarrollo reglamentario, ¿no? Es como que siempre está ahí en el juego el rollo de la interpretación. Y lo mismo pasa con los trastornos musculoesqueléticos. Hay desarrollo reglamentario en manipulación de cargas, como decía el doctor, los trabajos masculinizados están más asociados a manipulación de cargas, pero todo lo que tiene que ver, que ya salió también en la mesa, con movimientos repetitivos y con posturas forzadas, que son más propios de los trabajos de las mujeres, pues no tienen desarrollo reglamentario. Entonces, pues deja ahí en un vacío de interpretación a las empresas, a los servicios de prevención y al conjunto de los agentes de la prevención, en si se tiene que evaluar o no, si se tiene que hacer vigilancia a la salud o no, si hay que intervenir o no, etcétera. Sí. Pues puedes. Debes. Vale. No, dos cositas al hilo de lo que ha comentado Aitana, porque el otro día estuvimos comentando ciertas problemáticas que tenemos aquí en Baleares y un poco de debate técnico, y efectivamente pues sale el famoso debate del cuadro de enfermedades profesionales y las camareras de piso en las Islas Baleares, ¿no? Aquí en 2016, si no recuerdo mal, se inicia una mesa de trabajo con el Gobierno de España y otras 3 comunidades autónomas, ¿no?, por la mejora del empleo en el sector de la hostelería, principalmente encaminada al colectivo de camareras de pisos para mejorar sus condiciones de trabajo, pero sobre todo para conseguir la declaración de determinadas enfermedades de las camareras de piso como profesionales, especialmente el tema del túnel carpiano. Ello finaliza en 2018, 30 de agosto, si no recuerdo mal, una resolución de la Subdirección General de Ordenación de Seguridad Social, donde efectivamente considera esas enfermedades como profesionales. Y es cierto que en los inicios, desde que se emite esa resolución, aquí en Baleares notamos en los datos estadísticos un cierto aumento, ¿no?, de la declaración como enfermedades profesionales, como el túnel carpiano y las camareras de piso. Ahora mismo. Esto fue muy inicial. Lo que nos estamos encontrando ahora es precisamente con lo que comentaba Aitana. Se está haciendo una interpretación totalmente sesgada de ese cuadro de enfermedades profesionales. ¿Por qué? Porque justamente donde aparece la enfermedad de túnel carpiano, la profesión es cocinero o camarero. Y esta es la realidad. Si miramos el cuadro de enfermedades profesionales, yo diría que es el 100% son profesiones con esa connotación masculina. Entonces no nos estamos dando cuenta, aplicando ese sesgo de género, del daño que también estamos generando en la salud de muchas personas trabajadoras, que en este caso son más de 20.000 camareras de piso las que tenemos aquí en Baleares, que sí, que luego tienen que ir a los tribunales y conseguirán esa declaración como enfermedad profesional, pero no tiene por qué ser así. Las mutuas no tienen por qué interpretar de manera sesgada un cuadro de enfermedades profesionales que supuestamente tiene que ser neutro, pero que claramente lo estamos interpretando hacia ese género más masculinizado, ¿no? Entonces, ese apunte tiene una connotación muy grave aquí porque lo están sufriendo muchísimas personas trabajadoras, muchísimas mujeres en nuestras islas. Y en conexión con ello, con el tema de las camareras de piso, una de las reivindicaciones fundamentales que siempre han tenido, y Lucas lo sabrá muchísimo mejor que yo, porque lo debe vivir en primera persona, es el de las cargas de trabajo, ¿no? De esos ritmos de trabajo, de esa intensidad en el trabajo, ligado además de que siendo mujeres, pues posiblemente sean esas mujeres que tengan esa doble jornada o la doble presencia, que supongo que Aitana sabrá muchísimo mejor que yo, que ya la he escuchado hablar en alguna ocasión. Entonces sí que lanzar un poco una pregunta de si el instituto está avanzando un poco en ese sentido del tema de las cargas de trabajo, al final desde un enfoque psicosocial, que entiendo que es el que se debe adoptar, ¿no?, para visualizar. Muy bien. Mi última pregunta. ¿Y esto cómo lo aterrizamos en una empresa? Bueno, Lucas. Yo puedo hablar de tu experiencia, evidentemente. De la experiencia del grupo Iberostar, ¿no? El grupo Iberostar, para aquellos que no sepan todavía, es una empresa multinacional española, 100% familiar, que lleva 60 años dedicada al mundo del turismo y que cuenta con más de 100 hoteles distribuidos en 16 países, con alrededor de unas 30.000 personas que forman parte del grupo de unas 95 nacionalidades, ¿no? También es verdad que es un referente en cuanto a promover un modelo de negocio sostenible y que ahora estamos muy metidos en el tema sostenible.
Es verdad que el grupo cuenta con una gran presencia femenina, ¿no? Nuestras dos vicepresidentas son dos mujeres. Desde el año 2019 más o menos se ha incrementado en 9 puntos porcentuales la presencia de la mujer en los cargos directivos, y en este año pasado más o menos de cada 10 contratos de carácter directivo que se han hecho, 6 lo han ocupado mujeres, ¿no? Pero también es verdad, como decía, me comentaba, que en los hoteles, en todos tenemos muchísimos departamentos, y existen departamentos donde hay un porcentaje muy similar, pero otros departamentos, como puede ser pisos, en los estudios, que las cifras del último estudio que hicimos en agosto de 2021, lo ocupaban un 91% de mujeres en este departamento. Y por contra hay otros departamentos que están mucho más masculinizados, como pueden ser los servicios técnicos, que llegan también al 90 y pico % de presencia masculina. Bueno, esto es para que más o menos podáis entender, ¿no? ¿Qué hemos hecho de prevención en este sentido? Nos dejan poquito a poco. Unos años antes del COVID, del famoso COVID, desde Iberostar, del Servicio de Prevención, consideramos que teníamos que embarcarnos en la aventura de empresa saludable y de la promoción de la salud en el trabajo. Para ello, organizamos con otros departamentos, recursos humanos, compras, operaciones principalmente, y a ver qué objetivo nos queríamos marcar, que fuera pues, principalmente un ambiente de trabajo sano y seguro. Marcamos una hoja de ruta y nos fijamos en 3 pilares importantes: los objetivos del desarrollo sostenible de la ONU, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el portal de promoción de la salud del Instituto Nacional de Seguridad y Trabajo. Y dijimos, bueno, vamos a trabajar en 4 bloques. Uno sería la responsabilidad social corporativa y sostenibilidad, otro sería lo que hemos denominado Iberostar Salud, otro Iberostar Desarrollo Personal y otro la propia Ley de Prevención de Riesgos Laborales, para así marcar todo todos los inputs que teníamos que ver. Dentro de Iberostar Salud se han hecho antes del COVID, donde estamos 2 años, por desgracia, que hemos estado parados por este tema. Antes se hacían campañas dirigidas tanto a hombres como a mujeres, y este año hemos focalizado el tema en 2 campañas dirigidas principalmente a las mujeres. Una la vamos a hacer en junio y se denomina Mujeres y Corazón, porque es lo que decía al principio, ¿no? De que, aunque parezca mentira, de cada vez las enfermedades cardiovasculares afectan más a las mujeres. El INI, el Instituto Nacional de Estadística, dice que hay un 6% más de fallecimientos en mujeres que de hombres por causas cardiovasculares. Bueno, pues lo que intentaremos en estas jornadas como objetivo será facilitar el reconocimiento precoz, porque es verdad, la mujer es más fuerte que el hombre, es así de claro, ¿no? Aguanta mucho más el dolor. Entonces, la sintomatología de una enfermedad cardíaca, por ejemplo, de un infarto, la soporta mucho mejor y llega mucho más tarde a la urgencia médica, con lo cual el pronóstico es mucho peor, ¿no? Entonces, intentaremos en este curso sensibilizar de cuáles son las sintomatologías que deben tener en cuenta para, al mismo tiempo, de cuáles son los factores como la hipertensión, el colesterol, que favorecen, son factores que son modificables y, por tanto, los podemos actuar sobre ellos. Y luego la otra jornada que también tenemos relacionada al tema de la mujer será solamente por octubre y será una jornada de cáncer, el cáncer de mama, ¿no? Donde intentaremos, a través de formadores, todavía está el programa muy verde, pero bueno, uno de los puntos será realizar una correcta autoexploración mamaria en las mujeres, ¿no? Esto a nivel de Iberostar Salud. En otro de los bloques, que sería Iberostar y Desarrollo Personal, aquí podemos enfocar el tema del embarazo-lactancia, ¿no? Es verdad que nosotros intentamos hacer una protección correcta de la mujer embarazada y de la mujer que esté dando lactancia maternal natural, ¿no? Bueno, pues tanto evitamos estos riesgos. Es verdad que salió hace años la normativa de la suspensión temporal, que era muy feo, ¿no? Una suspensión temporal de empleo por riesgo de embarazo. Al principio la gente lo conoce, ¿me van a suspender el empleo? No. Entonces, bueno, se han hecho protocolos juntamente con las direcciones de los centros de trabajo, de los hoteles, en los que se establece en un principio cómo podemos adaptar el puesto de trabajo de esta mujer embarazada y, en último término, si no se puede hacer esto, pues redactar toda la documentación de la suspensión temporal de empleo. Hemos hecho, yo creo que entre 115 y 120 informes de suspensión temporal de empleo en este tema. Dentro de este mismo bloque tenemos el tema de la conciliación, que también intentamos actuar aquí. ¿Cómo? Pues no podemos hacer mucho, pero bueno, uno que sí que hemos conseguido es lo de la flexibilidad horaria. La gente tiene, chicos y chicas, o sea, hombres y mujeres,
tienen la posibilidad de entrar una franja horaria amplia de 8 a 9:30 de la mañana para poder conciliar con lo que consideren. Tienen una franja de comida también amplia y una franja de salida amplia para que puedan conciliar de estas maneras. Dentro de Iberostar Salud, me olvidaba decir que también hacemos en la sede, es más fácil trabajar en sede que en hoteles, la verdad se ha dicho, ¿no? Pero bueno, al menos intentamos desarrollar en sede. Hemos puesto clases de yoga, que ha tenido una aceptación muy buena, sobre todo por el colectivo femenino, que tienen más del 90% de mujeres a estas clases. Les va bien porque evitan el trabajo sedentario, les ayuda a combatir con esto. Y luego, finalmente, a nivel de Iberostar Salud, dentro de esto, llevamos años haciendo las analíticas, lo que decíamos en un principio, a nivel médico, analíticas específicas para determinar ciertas patologías en mujeres y analíticas específicas para determinar patologías en los hombres. Con esto como empresa saludable, ¿no? Es verdad que también el año pasado, finales de 2021, principios de 2022, se hizo por parte de Recursos Humanos, ¿no? Por parte nuestra, la encuesta de clima laboral, ¿no? Participaron del orden de 16.000 trabajadores, unas 7.500 mujeres, más o menos en la mitad, y el bloque de la igualdad, extrañamente, resultó muy positivo, con unas valoraciones por encima de 8 sobre 10, ¿no? De las mujeres, ¿no? Indicando que realmente había la empresa igualitaria en cuanto a oportunidades, ¿no? El plan de igualdad, que yo no voy a entrar aquí porque ya lo habéis súper preguntado, pero se está trabajando por parte del Estado, ¿no? Es un plan de igualdad. Y lo que sí tenemos en la empresa es también un plan de prevención del delito. Todos los trabajadores, principalmente trabajadoras, tienen un canal de denuncias a través de un correo electrónico donde pueden dirigir este correo electrónico, este email, y hay un grupo muy reducido de personas que reciben esta información y trabajan. Y yo, la verdad es que conozco bien el tema, se actúa con mucha celeridad, sobre todo el acoso sexual, se ha actuado de una forma tajante y con mucha celeridad, ¿no? En otros países a nivel general también, tanto en México como en Dominicana, en hoteles de México Dominicana, se está trabajando en el tema de la perspectiva de género a través de formaciones a los trabajadores que tenemos. Esto, Dani, sería más un plan general. Si quieres, lo que decimos de las han hablado mucho, han insistido mucho en las camareras, o ha salido mucho aquí Sí, porque sé que están trabajando en ello, sé que están trabajando en ello. Sí, bueno, es un colectivo que hace muchos años pues tiene su ángel, porque así lo necesita, considero yo, ¿no? Y es verdad que, bueno, nosotros tenemos en este momento unas 1.100, entre 1.100 y 1.200 trabajadores, camareras de pisos en los hoteles de España, ¿no? Bueno, y lo que nos planteamos, porque Rubén lo sabe, pues lo expliqué hace años ya, era intentar crear, se nos pidió de verdad que oficiales de la alta dirección, ¿no? Dijo, oye, mira, tenéis que trabajar en un proyecto que reduzca la carga de trabajo y, por tanto, beneficie, incremente la satisfacción de este colectivo. Así que, bueno, pues esto tiene una repercusión económica. Si tú tienes que reducir la carga de trabajo, bueno, venga, pero tira adelante, ¿no? Vale. Pues hicimos un equipo de trabajo y los 2 años del COVID nos han parado un poco porque yo estuve hablando con Rubén y... pero bueno, hicimos puntos, ¿no? Yo os voy a decir solo 4 o 5 aspectos que consideramos que era importante, ¿no? Uno era reducir la carga de trabajo en las camareras de pisos con edades comprendidas entre los 56 y 64 años, ¿no? Bonificándoles un menos 20% de su carga de trabajo. Compensándola, claro, pues con empresa de trabajo temporal o con contratación de otras camareras, ¿no? Bueno, un poquito de estupor ¿no? Pero bueno, ya lo hemos implementado en un hotel de Palma de Mallorca concretamente, y la verdad la satisfacción es muy importante, incluso la alegría de las trabajadoras. Formaciones específicas. En Iberostar llevamos, en este sentido, el colectivo de camareras de pisos desde hace 5 años. Mensualmente damos unas clases de educación postural para la prevención de los trastornos musculoesqueléticos específico para las camareras de pisos, a través de un fisioterapeuta que viene al hotel a dar esta formación para las trabajadoras de pisos, compensándole el horario. Las famosas camas elevadoras que ahora han salido en la ley de turismo de aquí, ¿no? Nosotros ya
es verdad que en Canarias, en Canarias, bueno, pues Canarias tiene su idiosincrasia y ya desde hace bastantes años tenemos el 100% de las camas en Canarias implementadas. En la península hay hoteles que las tenemos y en Baleares vamos a ponerlo. Yo creo que nos vamos a adelantar a lo que diga. Sí, yo creo que sí. Vamos a poder adelantarnos a los 5 años que nos dais de margen, porque se ha visto el resultado positivo de las camas. Al principio fueron muy reacias, las cámaras de pisos fueron reacias a estas, porque todo lo novedoso, es verdad que las camas elevadoras de hace 6 o 7 años no tienen que ver nada con las camas que hoy en día. Hoy en día incluso son camas eléctricas, que la cámara entra a la habitación, con un botoncito y automáticamente la cama se eleva, ¿no? Bueno, pues esto es una medida que beneficia importantemente. Los carros de trabajo también estuvimos trabajando cuando hicimos, porque parece que no, pero un carro de trabajo de una cámara de piso, no sé si conocéis cómo son unos elementos de trabajo muy pesados. Hay cosas que no pueden eliminar, las sábanas, las toallas, todo esto no se puede eliminar. Nosotros, gracias a sostenibilidad, eliminamos todas las amenities, porque estas ya no por tema de sostenibilidad. Pero sí que es verdad, las camareras llevaban botellas de agua para poner, de cristal, porque es plástico, nosotros, como sabéis, no podemos llevar, y eran botellas de cristal. Yo las pesé, el conjunto de botellas hacía entre 20 y 25 kilos de más en nuestros carros. Bueno, pues hemos intentado convencer y al final lo hemos conseguido para que se eliminen estas botellas y se pongan unas fuentes dispensadoras en cada una de las plantas y que el propio cliente se ponga el agua que necesite para. Bueno, pues así eliminamos al menos 25 kilos, entre 20 y 25 kilos de esto. Y por último, los equipos de trabajo, más ergonómicos para evitar lo que decía Aitana, es decir, juntamente con empresas, no voy a decir nombres, que trabajan con nosotros, nos reunimos para intentar hacer los equipos de trabajo, las cámaras de piso que sean más ergonómicos, más adaptados a la mujer, que no antes que se hacían pensando en lo que decíamos, 70 kilos, varón. Bueno, pues esto es lo que se está trabajando. El gerente de Basal es conocedor de ello y bueno, estamos intentando avanzar paso a paso. Cuesta mucho, porque todo lo que cuesta dinero es difícil que te lo acepte, pero bueno, hay una predisposición hacia. Muy bien. Pues muchas cosas. Me parece poquito a poco vamos a hacer. Bueno, lo importante es ir haciéndolo. Al final lo que decíais todos, ¿no? La parte de sensibilización, en la gestión del cambio, todos los cambios cuestan. Y bueno, tanto arriba como abajo, pero si se ha iniciado el camino, que es lo importante, bienvenido sea. Muchas gracias a todos. Yo creo que bueno, hay mucho por hablar, pero por lo menos le habéis dado un buen inicio a la duda. Yo siempre digo lo mismo, por lo menos sembremos la duda, que tenemos una hora para hablar, esto va para muy poquito, pero por lo menos yo creo que hemos empezado a sembrar esa duda, esa inquietud en los compañeros y compañeras que nos estén pudiendo escuchar, y espero que sirva pues, un poco de elemento de reflexión y de eje movilizador. Yo ya los tiempos los he perdido, no tengo ni idea de cómo vamos. Sé que teníamos previstos. ¿Tenemos alguna pregunta por el chat? Los que estáis aquí, evidentemente, estáis invitados a poder... Dani, no encuentro el micro de mano. Si alguien habla, sí. Reformula tú repite la pregunta para que se escuche. Cualquier cosa, ¿tenéis alguna duda, alguna cosa que queráis comentar, profundizar? Yo creo que se me oirá desde aquí. ¿Se oye? A ver, nosotros aquí sí. Tienes un tono de voz alto, sí. Perfecto. Vale, bueno, soy Dominic Massó de Voice Nutrición Corporativa, una empresa de prevención de riesgos a través de la nutrición. Publicidad aparte, somos lo que comemos, lo que no se nos olvide. Y ahora relacionado un poco con la sensibilización y la situación político-económica actual, ¿vale? Esto es una pregunta un poco genérica, creo que a todos. La pandemia hizo que las búsquedas en Google de seguridad y salud pasaran a tercera posición. La gente se dio cuenta que la salud era algo más fácil y cercano de lo que creíamos. La actual guerra y el bombardeo informativo, sumado a la huelga de transporte, falta de existencia sin inflación, ha hecho que, desgraciadamente, lo que es políticamente el estado de bienestar, sobre todo en la población más vulnerable, pase a segundo plano, sobre todo para los que ven mucho las noticias, como es mi caso. Tenemos a Putin jugando al Monopoly, a Biden jugando a ser justiciero del mundo, a Zelensky como político tiktoker, a Will Smith demostrando madurez e interés en los Oscars. Entonces, ¿creéis que estos hechos han repercutido en el enfoque en la lucha de igualdad social y laboral? Por lo contrario,
ha demostrado que el ego masculino palpable en la historia y actualidad es preferiblemente evitable y nos ha reforzado en esta lucha. Que coja la batuta. ¿Algunos? O algunos. Podéis cogerla varios. Bueno. El primer valiente. No, ha comentado el tema de Will Smith, ¿no? Y fue un acto que comentaba el otro día con una de las técnicas del Ibasal, ¿no? Precisamente porque, y ha salido antes en la jornada, la configuración de la normativa de prevención de riesgos laborales, al final, se ha limitado siempre a la protección de la mujer desde el punto de vista reproductivo, ¿no? Pero con un enfoque totalmente proteccionista, ¿no? Y paternalista. Eso, es como paternalista, la mujer en un segundo plano y el hombre machote cuidando a su mujer que está en casa haciendo las labores del hogar y de cuidado, que para eso es lo que están, ¿no? Que es un poco esa sociedad que teníamos antes y que estamos intentando cambiar entre todos y todas. Entonces yo creo que efectivamente lo que demuestra ese acto de Will Smith es precisamente todo el camino que nos queda por recorrer. Es ese hombre que sale, no sé, desbocado a agredir a otra persona porque estaba insultando a su mujer y pensando que su mujer no era capaz de, no solo de poder soportar lo que estaba comentando, por decirlo educadamente, a aquella persona, sino también de ella misma, ¿no? Poder educadamente poder contestar o simplemente ignorarle, que quizás hubiese sido lo más coherente y lo más educado. Entonces yo sí que coincido, ¿no? Que estamos en un momento en el que yo creo que sí que se están dando pasos hacia la igualdad. Creo que cada vez ese día 8 de marzo, aunque sea un único día, ¿no? Y son los 365 los que tenemos que celebrar ese Día de la Mujer, pues estamos cada vez más sensibilizados, pero es cierto que cuando ante estas situaciones extraordinarias de necesidad ha vuelto a salir ese gen masculino que tenemos los humanos. A mí me gustaría añadir un dato a esto de Will Smith, que Va a traer. A mí el problema es que su hijo de 20 años dijo, así es como lo hacemos en casa. O sea, si ya Will Smith es un problema por todo lo que ha hecho, cuidado, también es un problema el señor que hizo los chistes, ¿eh? Sí. Es decir, que también ese señor hacía chistes sobre la imagen de una persona y justamente una mujer, ¿no? No había hecho hasta ese momento ningún chiste sobre la imagen de ningún caballero. Por lo tanto, es preocupante. Yo llevo muchos años trabajando en la igualdad, trabajando en el feminismo y creo que podríamos haber avanzado un poquito más de lo que realmente hemos avanzado. Hemos avanzado, naturalmente que hemos avanzado y menos mal. Y la prueba es que estamos aquí hablando de lo que estamos hablando y discutiendo, pero hay fuertísimos movimientos hacia atrás o hacia la perpetuidad de ese sistema machista y androcéntrico y machista. Sí. Para dar un último mensaje positivo dentro de esto, ayer batimos el récord en el Camp Nou de fútbol femenino, sí. 91.000. Global, con lo cual a nivel de España creo que está Sí, yo quería, por un poco todo lo que has lanzado, ¿no? No voy a hablar más de Will Smith, pero sí has hablado de la pandemia, de la guerra y al final lo que yo creo que tenemos que poner en valor es la vida, ¿no? Y que los cuidados, o sea, si ha puesto algo en valor la pandemia es que los cuidados se tienen que poner en el centro, ¿no? Y lo de que hay que cuidar a las personas que nos cuidan y todo esto. Y quería comentaros el tema de algo que a mí me parece que es clave por relacionarlo con la prevención de riesgos laborales, ¿no? En cómo se dan las exposiciones desiguales de hombres y mujeres a factores de riesgo. Y tienen que ver con la división sexual del trabajo, que no sé si habéis oído hablar de esto, ¿no? Pero es clave, es un fenómeno social que es observable que lo que hace es asignar a las mujeres los trabajos reproductivos, o sea, todas las tareas domésticas y de cuidados y de limpieza y de todo esto, y a los hombres el trabajo productivo, ¿no?
lo que hacía es confrontar las relaciones de poder de lo que es el trabajo asalariado frente al no asalariado, lo que es público, lo que es privado, y además da más valor a lo productivo, a lo que es asalariado, a lo que es público y menos valor a lo que es trabajo reproductivo, que normalmente o históricamente no era asalariado y estaba en el ámbito de lo privado, ¿no? Esto, obviamente, este modelo no es igual en todas las partes del mundo y se ha ido evolucionando. Ahora las mujeres estamos muy presentes, como decía, en el trabajo productivo, sobre todo en el sector servicios, etcétera, y muchos de los trabajos reproductivos de cuidados y de limpieza están ya asalariados, ¿no? Pero lo que sí que se mantiene es el hecho de que las mujeres asumimos mayoritariamente las tareas de cuidado y de las tareas domésticas, ¿no? Tanto si se hace de forma remunerada como si no, como si vamos a la casa, ¿no? Y en esto hay un montón de estadísticas, desde la encuesta de condiciones de trabajo, pero hay muchas más que son aplastantes los datos, ¿no? Y tiene que ver con la doble jornada también que me lanzaba antes Rubén, ¿no? y la doble presencia. Y esto además condiciona y determina el que el mercado laboral al final hay dos segregaciones, la horizontal y la vertical, que son las que al final determinan las condiciones de trabajo, ¿no? De las que no hemos parado de hablar, de movimientos repetitivos, porque se ponen mecanismos, todos los estereotipos, por ejemplo, de que las mujeres somos más delicadas, más cuidadosas y por eso hacemos tareas más de movimientos repetitivos y de tal, ¿no? Cuando los hombres son fuertes y valientes, entonces pueden cargar más peso, cuando no es verdad, porque las mujeres también cargamos un montón de peso en nuestro trabajo. Y bueno, nada, un poco retomando lo que lanzabas, ¿no? que creo que sí que tenemos que hacer en ese cambio de mentalidad y de sensibilización de vamos a poner realmente la vida y los cuidados en el centro, ¿no? Y que ese trabajo reproductivo sea repartido entre todas las personas, también entre los hombres y también por parte de las instituciones, ¿no? Que haya una corresponsabilidad real y que las instituciones pues regulen también desde como estaba contando al principio Virginia, ¿no? Desde el mercado también, no solo medidas de conciliación, sino también mejorar las condiciones del mercado de trabajo. Muchas gracias. Hay una pregunta que ha entrado por el chat. Yo creo que da tiempo a ponerla, pero yo creo que es interesante. Vale, todo esto está muy bien. ¿Cómo lo aterrizamos en gestión de la seguridad y salud en el trabajo? Esta perspectiva de género. ¿Cómo aterrizar de manera práctica? Entiendo que la pregunta va orientada. Sí, en las evaluaciones. En las evaluaciones, vale, lo cojo, que me doy por aludida. Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer, o sea, la idea principal es observar, como digo, cómo son las exposiciones, que hay, en muchos aspectos serán iguales de hombres y mujeres, pero muchos otros no. Por lo que decía, ¿no? Antes de la división sexual de trabajo, de la segregación horizontal y vertical, y entonces hay que ver también cómo impactan a nivel de salud por esas diferencias biológicas, pero también por esa mochila que llevamos de desigualdad social, ¿no? Y entonces a partir de ahí actuar no de manera genérica, no con medidas preventivas genéricas, sino adaptadas y específicas. Entonces, un primer paso va a ser el recoger datos de forma desagregada, por sexo y por género. Y una vez que se cogen en las evaluaciones de riesgo, analizarlos. Siempre que se pueda se van a usar metodologías que sean sensibles al género, que algunas las son. Es verdad que también hay un trabajo por hacer para mejorar las herramientas, pero bueno, de las que hay a disposición también se pueden usar y recoger datos y analizarlos. Para eso es verdad que también los técnicos de prevención, el personal técnico de prevención y la gente que se dedica a la medicina del trabajo también tiene que capacitarse para tener esa sensibilidad en esa mirada y en ese análisis. También son útiles si usamos técnicas cualitativas, porque dado que hay muchas herramientas y muchos métodos que no son todavía sensibles a recoger esos datos de forma sensible, pues siempre ampliar con las técnicas cualitativas. Y como digo, hay que usar el marco interpretativo que estaba comentando ahora mismo con la pregunta no me ha quedado con tu nombre, perdona. Con el tema de la división sexual del trabajo y tener en cuenta cómo está actuando, ¿no? Todo este entramado que venimos hablando durante toda la jornada. No sé si queda respondido o no. De todas maneras, hay ya algunas herramientas. Hay una herramienta de Osalan también que tiene checklist. El Foment el otro día presentaron también una herramienta nueva. O sea que en nuestra página web también, si buscan, hay algunas herramientas que sí que son útiles también. O sea que no es que no partamos de la nada. Muy bien. Yo no sé si hay alguien más que tenga alguna pregunta o alguna más. Cerramos. Pues nada, todo tuyo. Sí.
Sí, en el chat no hay más preguntas. En relación a esto último, recordaros que en el canal YouTube de CAEP, youtube.es/CAEP Empresarios, tenéis la grabación del primer webinar que realizamos dentro de este programa, que justo estaba enfocado a la evaluación ergonómica y a la evaluación psicosocial con dimensión de género. Lo digo porque también ahí podéis encontrar pues bueno, unas orientaciones y formación que puede ser de ayuda como complemento a todo lo que os ha comentado Aitana. Vamos a clausurar. Yo os tengo que agradecer y felicitar a los 6 por todo lo que nos habéis hecho reflexionar, aprender y bueno, por abrir este abanico que es tan amplio y tan grande, ¿no? Y que nos demuestra el camino que hay que recorrer. Felicidades a los 6, de verdad, porque ha sido un coloquio interesantísimo. Y bueno, agradeceros a todos, a los que habéis estado conectados por Zoom y a todos los que estáis aquí en sala, vuestro interés. Vamos a seguir trabajando, os lo he dicho antes, estos son un ciclo de píldoras en esta materia. Pronto os iremos informando de las próximas sesiones previstas y os esperamos. Gracias a todos y hasta la próxima. Gracias.